Mujer Vidente Gala con la presencia del doctor Martín Romero. Bienvenido, profesor Martín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí un honor estar con ustedes y compartir esta experiencia y estas reflexiones que parten de alguien que, digamos, más que decirles cómo hacer las cosas, más bien reflexionar algunas experiencias propias, ¿no? Para ello quisiera compartir, por favor, estas diapositivas que he traído. Me dice el anfitrión, deshabilitó la función de compartir. Si me lo pueden habilitar, por favor. Ya está habilitado. Ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces, la presentación generosa de las organizadores de este evento, yo quiero empezar mi ponencia justamente incidiendo sobre un hecho sustancial de la investigación. En este caso, voy a trabajar el asunto de qué se requiere y cómo se debe iniciar una investigación. Y esto es sustancial, fundamental. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Dar un salto, ir al siguiente escalón, averiguar eso que necesitamos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las trabas que nos desaniman a la investigación? Yo creo que sin querer, sin tener alguna intencionalidad, sin decir que, bueno, no somos expertos, de por sí, algunas preguntas que hacemos, algunas consideraciones, algunas opiniones que hacemos van desanimando la investigación. ¿Qué es lo que desanima la investigación? Yo voy a investigar el átomo, pero el átomo ya está investigado. Pero quiero investigar, no sé, la fisión. Ya se ha hablado mucho sobre ese tema. Quiero trabajar el tema Chernóbil, que aparte de ser una desgracia, que hace caer un sistema. No, ya se habló mucho de Chernóbil, ya todos lo han hecho. ¿Qué está ocurriendo aquí cuando tenemos estas respuestas, estas opiniones sobre un tema? Está ocurriendo que estamos dando por sentado que un tema ya se ha agotado. Ya solo con que un experto lo haya visto, ya lo ha dicho todo. Y mentira de toda mentira, porque estamos pensando de un modo tan erróneo que estamos concibiendo que el cerebro es o una esponja que absorbe todo o un espejo que refleja todo. O sea, estamos considerando que ya por sí una investigación de alguien que ya ha trabajado algo, ya se quedó ahí y punto. Y eso es mentira de toda mentira. Porque así sea el genio más genio, ahora sabemos que cada investigador, cada época, cada forma de mirar ya no es todo, es solo una parte. Una de las más grandes revoluciones epistemológicas de las últimas décadas ha sido justamente esta, que no existe una idea total y absolutamente ya dada. Pese a que ya los epistemólogos del siglo XIX, los fenomenólogos ya nos habían dicho que no hay una sola manera de mirar, la Primera, la Segunda y Guerra Mundial, la Guerra Fría, el habernos vuelto sobre el instrumentalismo más terrible del mundo, nos ha hecho perder la perspectiva. Y ahora nosotros creemos entonces que cuando le decimos al joven, ese tema ya está investigado, ¿no? Mentira de toda mentira, falso como lo pongo acá,
que un solo cerebro, ¿no es cierto? Es falso que un solo cerebro pueda captar toda la realidad de una vez por siempre. Ha caído el gran plan, vayamos de los grandes planes humanos, el gran plan Marshall, el gran plan de el bienestar general para todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está después de la Segunda Guerra Mundial? Se ha hecho polvo, trizas, nunca ha habido. El gran plan del cambio socialista, ¿dónde está? Han desarrollado en tecnología y en todo ello, ¿y dónde está? Polvo, se ha hecho humo, ¿no es cierto? Y de nuevo hemos cometido errores. Estamos cometiendo y cometiendo errores y vamos a ver, por ejemplo, cómo esta pandemia no es solo un asunto biológico de virus, no, es mucho más profundo. Entonces quiero partir por esto, ¿no es cierto? Quiero partir por este error que cometemos, por este desaliento que cometemos para iniciar la investigación a los jóvenes, a los alumnos, ¿no? No, ya está investigado. ¿Está investigado? Oh, se ha escrito un gran tratado sobre eso. Un gran tratado, muy bien. Pero ese tratado habrá visto una parte de la realidad, no toda. Y ahí quiero entrar. Esta tarde solo voy a hablar de ese aspecto. De los otros aspectos ya hablaremos después, cuando tengamos una oportunidad de conversar. Pero ¿cómo iniciar a la investigación? Ese es el punto principal. Para iniciar en algo tienes que conocerlo y ser investigador. ¿Qué está ocurriendo? Es que solo estamos mirando con los ojos, no estamos mirando con el cerebro. ¿Qué quiero decir con esto del cerebro? Y a ver, señor ponente, ¿qué me está usted diciendo? Que los ojos miran lo que el cerebro quiere que mires. Y si tienes un cerebro A y no has cambiado a un cerebro más amplio, B, C, D, E, va a mirar A. Entonces el problema no es el método de investigación, si primero viene el problema, investigación cuantitativa o cualitativa, que nos hacemos unas cosas increíbles, unos problemas, unos enredos. No, primero es esto. Este es el problema. Yo he puesto acá unos círculos concéntricos para ver cuál es el problema. El problema es que no estamos viendo todo y no se ve de esta empiria. Yo he estado poniendo aquí empirias, ¿no es cierto? Empiria quiere decir la realidad, o sea, lo objetivo. Y he estado poniendo diferentes colores de empiria para que ustedes se den cuenta que un hecho, algo objetivo, lo objetivo en la vida, tiene diferentes componentes. Y que un investigador, por muy genial que sea, por muy Einstein, Vargas Llosa en literatura, Fernand Braudel en historia, Noam Chomsky en lingüística, subiría Samper, subiría en educación, por mucho que sea ese genio, nunca va a haber todo. Quizás vea un poquito más por ser genio, quizás adivine, por eso son genios. Pero aún así, un investigador solo ve un aspecto, un tiempo, un momento de la historia, ve solo una parte. Pero ¿qué ocurre acá? ¿Quiénes son los que ven solo un aspecto? Los que están cómodos en el sistema. Los que han dicho, hoy papacito, tú eres 20, ¿no? Han sacado diplomas y en secundaria sigue, y es el alumno que sigue al profesor. Ese alumno no sirve, porque no es crítico. El alumno que sirve es el que, disculpen la expresión, el que friega, pero el que friega con ideas, el que friega, el que deshace, el que descoloca, el que descree. Este es el problema de la investigación. El que está en el centro cómodo en su zona de confort. ¿Quiénes son los grandes genios? Vamos a la historia. Los periféricos, los herejes, los marginados. Einstein lo sacaron de la universidad. Mariátegui no cabía en la universidad. Basadre no podía soportar la vida universitaria, ¿no es cierto? Bruno, Martín Lutero, Mandela, Marie Curie, Planck, todos estos geniales que conocemos son herejes periféricos proscritos.
Los que están en el sistema cómodos no descubren nada. Primera tarea para que el chico descubra: complícale, sácale del confort, sácale del medio, sácale del sistema bien acomodadito y bien mullido que tiene al centro. No le digas que sabe, no le des las mejores notas, no lo jales tampoco, pero desafíalo. Y si tú no eres un hereje, un desafiador, ¿qué vas a desafiar? Plan lector. ¿Cómo leer? Oiga, primero, antes de cómo leer, usted tiene que leer, tiene que emocionarse con el texto, tiene que saber. Si yo le voy a decir que lea el mío Cid, pues yo tengo que enamorarle al chico con la historia previa del mío Cid, para que lea recién el mío Cid, porque se va a aburrir cuando lea y Rodrigo Ruiz de Facer, en Tuerto, que fue de Madrid a Alicante y de Alicante a Valencia. Por Dios, jamás lo vas a entrar en el sistema. Tienes que volverlo hereje, tienes que sacarlo del confort, tienes que decirle y crearle la duda, ¿no es cierto? Entonces no puedes motivar si no te has motivado. Y no puedes enseñar herejía mental. Hereje quiere decir pensar directo, ¿eh? No, es la origen de la palabra. Si tú no eres hereje, entonces solo un hereje enseña herejía. Sigamos con los ejemplos, ¿no es cierto? Vamos a seguir con los ejemplos para luego llegar brevemente a la materia que quiero incidir, que es la principal, que de esa depende todo, ¿no es cierto? De esa depende todo. Estamos en momentos de elecciones, ¿no es cierto? Elecciones, ¿ya? Vamos a hacer una pruebita de pensamiento, ¿no? ¿Ya has elegido un candidato? Sí, voy a votar por porque tal. Un momentito. ¿Lo has elegido por convicción, por pruebas o por definición emocional? Tienes que tener emoción. Nadie dice que no. Por eso es que en la historia existe Apolo y Dionisio, ¿no es cierto? Apolo es el sensato y Dionisio el loco. Los dos tienen que ir en equilibrio, ¿no es cierto? Bueno, dice que sí, lo voy a pensar. ¿Cómo indagas? ¿En los mismos lugares que siempre o buscas otros lugares? Si eres de izquierda, solo ves los diarios de la República que están en internet, a Glatzer, a Rosa María Palacios, ¿no es cierto? Y si eres de extrema derecha, ¿no es cierto?, solo buscas a tu candidato en Willax, en esos. Oiga usted, ¿por qué no ves cómo piensa el otro? ¿Por qué no te das ese saltito? Muy bien, perfecto. Pero cuando tú ves al otro, ¿qué cosa analizas de ese otro? ¿Solo sus ideas? Ya sería bastante. Es lo que no estamos haciendo. Generalmente vemos con el chisme, el raje o el sobe, ¿no es cierto? Trattenberg escribió un artículo bonito que decía, ¿no? No saben pensar. Hice un estudio en los chicos de las más grandes universidades nacionales, ¿no?, privadas, y todos veían que estaban buscando el algoritmo, la respuesta en el lapicero, en la alternativa múltiple, ¿no? Pero no tienen confianza en su pensamiento, ¿no? Entonces, por eso es que dice que en el Perú hay 3 cosas que son sagradas, ¿no es cierto? El raje, ¿no es cierto?, el sobe, y el chisme. Lo que estás creyendo es chisme, y es que tiene mucho que ver la cultura con nuestra ciencia. Estamos hablando del Ministerio de la Ciencia, estamos hablando de que vamos a impulsar, y no es solo plata o institutos o métodos, es actitud. Si no eres libre de espíritu, jamás vas a ser libre de pensamiento. Si no eres capaz de a ti mismo cuestionarte y cuestionar otro, respetando, porque a las ideas se les da con misiles, con hacha, con armas, pero a la persona ni con el pétalo de la flor. Por eso es que hay que saber criticar sin tocar a la persona, a las ideas con todo, a las personas con el pétalo de una flor. Entonces, cuando nosotros vemos al otro en la cuestión política, ya que estamos en la coyuntura, llegamos
a ver qué filosofía tiene, cómo ha sido su escuela, cómo se ha formado, qué época. Ya no, ya es bien difícil llegar a esto, ¿no? Muchos lo hacen, felicitaciones, pero gran parte de nosotros, incluso siendo profesionales, no llegamos ahí. Llegamos a ver qué visión tiene su escuela en el tiempo, que si corresponde al presente, si corresponde al pasado, si es un desfasado y todo ello. No, está dentro de la fenomenología, del pragmatismo, de la teoría de la sociedad líquida de Bauman, dentro de la dialéctica neomarxista de Michel Foucault, porque ahora sí todo es comunista, comunista, terrorista. Oiga, ¿usted sabe qué cosa es el marxismo? ¿Usted sabe qué cosa es el comunismo? ¿Ah? Defínamelo, por favor. No, el terrorista es el Venezuela. Oiga, entonces, el empirismo, la posmodernidad, ¿no es cierto? Todo este pensamiento que desde el 90 retoma las grandes ideas de los 90, de Husserl, Heidegger, Schiller, ¿no es cierto? Kant, ¿no? Y hoy dice, no señor, un solo científico, una sola manera de ver no es suficiente. El mundo lo recreamos de acuerdo a lo que son las representaciones, y cada uno tiene las representaciones. Juntamos todas las representaciones, dice Habermas hablando, y tenemos la verdad, lo que se llama comunidad científica de Bachelard, pero una verdad relativa, porque el mundo está yendo tan aceleradamente, se ha acelerado tanto que las verdades ahora duran muy poquito, ¿no es cierto? Entonces, entonces entramos ya, para entrar a la materia del curso, a un aspecto sustancial, importantísimo, que es la perspectiva. Dime con qué aparato y desde dónde estás mirando la realidad y te diré qué miras. Y aquí tiene que ver el tema del tiempo, ¿no es cierto? Y por eso le he mandado a la señorita que me ha invitado de ciencia y tecnología, la especialista, le he mandado un texto fundamental que ustedes tienen que sí o sí leer, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, a la señorita Lidia. La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que es un físico, ¿no es cierto?, descubre pues que de una manera miraba a Aristóteles la física, ¿no es cierto?, y todos estos, ¿no es cierto?, Erastóstenes, todos ellos, Eureka, que dijo. Y luego, en la otra época, ¿no es cierto?, solo verían la física, movimiento, causa-efecto, ¿no? Newton. Oye, pero aquí en esta época todo es relatividad, cuantas. Entonces descubre este gran epistemólogo que se llama Thomas Kuhn, y en su libro, que sí o sí debemos leer, lo que se llama Estructuras de las Revoluciones Científicas, que la ciencia tiene enfoques temporales, tiene formas de pensar por cada momento. En historia, por ejemplo, los incas eran un paraíso, una maravilla, Amazúa, Mayuya, Majella. Hoy, pero ahora descubrimos que con nueva documentación, nueva perspectiva, los incas eran unos tiranos. ¿No es cierto? Hay científicos que están descubriendo eso. Que lo que llamas conquista no fue conquista, sino fue una lucha de guerra civil contra los incas, que los derrocaron y hicieron un pacto con los españoles para reorganizar, y eso se llama colonia hasta 1740. ¡Oh! Y que eso de Amazúa, Mayuya, Majella son los 10 mandamientos, pero compilados. Y eso de Caipacha, Ujupacha, Janajpacha, no es sino la teoría de Joaquín de Fiori, un cura franciscano del siglo XII de Italia, que decía que hay 3 etapas en la historia: la edad del Padre, la edad del Hijo y la del Espíritu Santo. La edad del Padre donde creas, la edad del Hijo donde peca, la edad del Espíritu Santo donde se redime. Eso se llama Caipacha, Ujupacha, Janajpacha. Entonces, en fin, cada época tiene una mirada diferente, ¿no es cierto? Entonces hay lo que se llama la perspectiva. ¿Qué tenemos que hacer para la perspectiva? Y hoy voy dando acá tips pedagógicos. No decirle al joven, al alumno, que está bien y que es lo único. Decirle que está bien, por supuesto, pero decirle, está bien desde tu perspectiva. Hacer la clase
programar la clase desde el currículo, la diversificación, perspectivas, pues, perfil de egreso, estándares, de competencias, todo eso, ¿no es cierto? Plan anual, unidad, todo ello planificar para que el alumno descubra que hay otras maneras de mirar el mundo y las cosas concretas. Entonces no es un ministerio de ciencia la que va a salvar, o laboratorios, ¿no? Es importante, por supuesto, pero no va a ocurrir nada si es que desde niños, porque la investigación es una forma de vivir, ¿no es cierto? Yo me río cada vez que veo, aprende a investigar, haga tu tesis en 2 semanas, por Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Dónde estamos, no? Un poco más empresario y ser rico en 2 semanas, te voy a enseñar a ser feliz en 1 mes, curso de felicidad, ¿no? Entonces, la investigación es toda una actitud, vale decir, toda la estructura educativa tiene que estar hecha para que uno primero se reconozca que su mirada solo enfoca una parte. Segundo, aprenda a ver cómo el otro mira de otro modo. Solo así va a descubrir que lo que está viendo ya se ha agotado y que tiene que ver, incluso desde su misma perspectiva, de otra manera. Esa es la mejor motivación. Ahí va a decir, oye, no había visto esta parte. Entonces aquí yo pongo este ejemplito, ¿no es cierto? Una nuez. ¿Cómo lo mira una ardillita chiquitita, comidita? ¿No es cierto? Uy, se arregló mi día, lo voy a ver cómo, ¿no? Como en la película esta, la edad de hielo, ¿no? Onta, ¿no? Y aquí, pues, esta misma nuez lo ve un satélite. Aquí ella solo ve su comidita del día y cómo romperla. Pero aquí un satélite ve cómo está en el mundo, el contexto, el clima, la comparación. ¿No es cierto? E igual aquí. Justo ahora traigo estos, ¿no? Para que ustedes vean las perspectivas, ¿no es cierto? Ayer hemos visto los programas televisivos y le daban duro a un candidato, a otro no lo tocan, ¿no? Le dicen unas cositas, pero, ¿no? Son las perspectivas que hay detrás, ¿no es cierto? Acá ves que uno lo está persiguiendo con un cuchillo, pero la televisión te enfoca al revés, ¿no es cierto? ¿Qué hay detrás? Un bote, me he salvado, estoy ya, náufrago. El otro dice, hoy estoy náufrago en el mar, tierra. El enfoque. Una jirafa pintando a un león, de la perspectiva, entonces le ve su espalda, no lo ve al león de frente, entonces, la perspectiva. Heroica serpiente salva a pez de morir ahogado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿no? Le salva al pez, ¿no? Y todavía morir ahogado, ¿no? Como si el pez ahogara en el agua. Entonces, a eso yo quería llegar con ustedes, ¿no? El tema concreto de esta tarde es este y nada más que de para no atiborrarlos, ya, porque a mí me parece que esta es la parte fundante de la investigación, ¿no? Gracias a Dios me ha dado la oportunidad la vida de estar casi 40 años con chicos, con el doctor Jorge Flores Ochoa, un eminente científico internacional. Hemos formado gratis a los chicos, gratis, casi 40 años, les dábamos este espacio para que ellos den a conocer su primer trabajo, ¿no? Ya que en el que se habían graduado, que era un proyecto de su tesis, ¿no? Y entonces entonces la vida nos ha enseñado esto, ¿no? No es que esto yo lo he aprendido porque, no sé, pues ahí me han dicho, he leído un buen libro y un día me despertó. No, esta es toda una vida. Entonces, y cada vez, ¿no? El profesor que investigo, pero me han dicho que ese tema ya está agotado. ¿Cómo? Ya está agotado. Si tú me acabas, mira, acá en tu proyecto he visto que al tema del átomo le has agregado los cuanta. Le has agregado el neutrino. Y el neutrino no se ha tocado hace tiempo. Y tú has dicho cómo el neutrino tiene que ver con los pesos atómicos y con la correlación entre el protón y los electrones. Nadie lo había dicho eso. Sí, profesor, sí, pero pero no lo desarrolló como tú. ¿Por qué no te ahondas por ahí? Entonces le vas diciendo que primero el alumno a veces sin que se dé cuenta ya ha mirado de otro modo. Y tú tienes que hacerle dar cuenta que
que en el universo de miradas y perspectivas hay algo importante en lo suyo, porque siempre va a haber. Entonces, es esa la investigación, ¿no es cierto? Que descubra primero su perspectiva, pero a través de las diferentes de los otros. Porque la verdad, pues, no es obvia. La verdad no está ahí dada. Ya hemos dicho ya que un científico no puede verlo todo. No, señor. Para ver la verdad tienes que tener una formación y una disciplina mental. ¿No es cierto? Es en el debate, es en el saber los otros. Necesitas mucha cultura, mucha tolerancia. No cerrarte en una sola forma de ver o en hacer el trabajo para salvar y punto. No, tienes que ser un loco, tienes que estar investigando hasta el cansancio. Entonces, otra de las cosas que yo recomiendo es que no vas a enseñar a investigar si tú no investigas. ¿Qué cosa vas a enseñar? ¿Alguien puede enseñar paternidad si no es padre? Amar se puede enseñar si no has amado y si no sabes lo que es el dolor de una pareja que se te va o un amor que se muere. Igual, ¿no es cierto? Entonces, a esto quiero llegar. Desde el planteamiento del problema no tenemos que ser simplones. ¿Cuántas variantes del COVID, del SARS-2 hay? ¿Cuántos de los gases combustibles son fósiles o no? No. No, se tiene que ser simple. El sistema respiratorio ataca al sistema respiratorio. Voy a investigar que el COVID se parece al H1N1. No. Tienes que hacerte preguntas más profundas, no solo del contenido. ¿A qué voy con toda esta charla? Estoy yendo a que hasta ahora estamos trabajando el contenido por el contenido, el conocimiento por el conocimiento, pero no estamos trabajando el modo de pensar de los diferentes autores y autores y perspectivas que trabajan el tema. ¿No es cierto? He trabajado yo en COAR, ¿no? donde formamos científicos para científicos. Y hay una palabra que decía, hay una discusión con los profesores. Acá dice, profesor, fuentes. ¿Pero fuentes quiere decir los libros? No. Fuentes quiere decir las diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿No es cierto? Lo más importante para la investigación es que tú vayas más allá de solo el conocimiento. Por ejemplo, en el caso anterior que hemos dicho que es la pregunta, ¿no? ¿Qué es el COVID? Si se parece al H1N1. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas sobre el tratamiento de pandemias y crisis virales en el mundo? Esa es la más. Entonces, averíguame cómo han mirado y tú tienes que ayudarlo. Claro que es difícil. Claro que desde inicial se puede hacer una cosa pequeñita avanzando. No me interesa tanto qué han concluido, sino qué están mirando los científicos. ¿No es cierto? Entonces tú tienes aquí que tienes que explorar visiones, ¿no es cierto? Tienes que ver, por ejemplo, que el tema de la crisis actual, que es en parte sanitaria, es también una crisis social, es política, pero hay autores que solo ven lo social, solo ven la parte biológica, solo ven la parte política o solo ven la parte militar. Eso tienes que hacerle dar cuenta al estudiante, que hay diferentes maneras de ver un caso concreto, como este, por ejemplo, del COVID. Entonces, lo que hay que hacer es dar una visión holística, más que del tema en sí, de quiénes están trabajando el tema, de qué miradas está viendo. ¿Por qué? Porque trabajar las diferentes miradas te hace, ¿no es cierto? Uno, saber que el ojo, que el cerebro, que el ojo con el que miramos no es un ojo simple, es un ojo mental, que hay un ojo mental, que tienes primero tienes que reconocer que tienes una manera de mirar y hay otras maneras de mirar. Segundo, tienes que reconocer que tu mirada, así sea la más genial, solo mira una parte de la realidad. En este caso, ¿no es cierto? Vemos el rojito, solo mira el rojito.
Lo demás no lo puede mirar. Quizás lo atisbe, pero muchas de esos mentes, de esos ojos mentales, no miran la otra parte. Tienes que comenzar a recurrir a las diferentes miradas de otros investigadores. Y en esas miradas descubrir tu posición, tu mirada, para que sea más rica, pero también de alguna manera abarquen las otras miradas. O sea, nadie te va a decir que tu trabajo va a ser la síntesis de miradas, no, va a seguir siendo la tuya, pero vas a enriquecerlo con estas y vas a aportar, cosa que en el largo y infinito camino de la ciencia, los demás también se van a beneficiar. Entonces tendrás una mirada que diga, la pandemia tiene un origen en los zoonosis, la comida de los chinos que comen todo tipo de animales. No, es la depredación del medio ambiente, dirá otra mirada. No, otra mirada es las armas biológicas que estaba haciendo la República Popular China. Oiga, son diferentes miradas. ¡Ah, qué bacán! Entonces mi mirada es que aquí está faltando algo. Nadie está hablando de los sistemas sociales, políticos, económicos que producen todo esto. Entonces se junta la polución, los sistemas económicos, la guerra comercial, la guerra por espacios. Ahorita está peleando en Siria y en este momento en Gaza están bombardeando. Entonces, tengo una mirada de todo. No voy a abarcar todo porque no soy todólogo. Voy a abarcar mi miradita, mi amarillito, pero enriquecido con las demás. Pero no voy a motivar al chico si es que no le cuestiono. No hago metacogniciones en clase. No hago excelentes problemas cognitivos al empezar la clase. Después del recojo de saberes previos ausbelianos, tiene que venir una excelente fase de problematización, de la mejor que haya. Si no, no funciona nada. Si la problematización está mal hecha, no funciona nada. La problematización es lo que llaman los filósofos fenomenólogos, la intencionalidad, el carril, el gran tren, la gran locomotora que te va a llevar emocional y racionalmente. La pregunta, ¿no es cierto? Entonces, una vez que has contrastado con todos los demás, sus aspectos, tienes una posición tuya. La pandemia tiene su origen en una lógica de gobernanza disfuncional, agravada en la depredación del medio ambiente. Mira, ya has dado una nueva teoría, más amplia, más grande. No vas a tratar todos los temas, sino que ya las has organizado, ya las has estructurado. Una buena pregunta, un buen método donde el profesor pueda contrastar y decir, mira, anda donde tu compañero, ya, su paper o lo que ha escrito sobre eso que ha investigado o lo que ha visto o la manera que ha visto, descúbreme. No solo me digas qué cosa ha descubierto, no solo me digas el tema o a qué conclusión ha llegado, sino, por favor, dime cómo ha llegado. O sea, la metacognición cognitiva que solo hacemos en aula, lo convertimos en una metacognición epistemológica. O sea, vamos más allá. ¿Cómo está pensando él? Para que él se dé cuenta que hay otras maneras de pensar. Para que se dé cuenta que su manera de pensar es solo una manera de pensar. Entonces aquí tenemos la clave. Este es el centro de mi charla. Este es el nervio de mi charla que quiero que hagan ustedes en aula para que motiven la investigación. Esa pregunta ya está investigado, todos han trabajado el tema, está trillado el tema. Nunca lo digan, nunca está investigado un tema, nunca del todo. Porque si ahora tiene estos 4 colores que he puesto acá, ¿no? Más tarde se van a aumentar más, y más, y más, y más. Nunca se termina, nunca. Entonces, ese es el asunto principal que hay que hacer como profesores. Con diferentes métodos, no sé cómo. Tú mírame, pónganle atención a la mirada, a la forma en que está mirando. Y obviamente un profesor tiene que conocer diferentes miradas, eso se llama epistemología. Y obviamente para que conozcas epistemología tienes que conocer filosofía. Y obviamente para que conozcas filosofía no solo tienes que ser experto en tu disciplina, tienes que tener cultura grande, cultura general. Ya sé que con este sueldo no se puede, es cierto, pero es cuestión de dignidad.
Entonces la clase se convierte en eso, ¿no es cierto? Desde el principio, la clase hasta el final, es todo un proceso de investigación. Desde el pensamiento concreto hasta el abstracto, ¿no es cierto? Donde está la rúbrica 2, ¿no es cierto? El razonamiento, que a su vez sale del marco del buen desempeño docente, dominio 2, competencia 9, desempeño 4 y 5, ¿no? Donde nos habla del pensamiento abstracto, del pensamiento racional. La pregunta, el cuestionamiento, la misma motivación, el conflicto cognitivo. Este es el punto. Aquí está el conflicto cognitivo, la pregunta, preguntona, la que motiva. Esa es cómo lo hago. ¿Dónde pongo la pregunta? Aquí está fuerte el tema cognitivo, del conflicto cognitivo, ¿no es cierto? Entonces, pues yo me quedo con este esquema, ya para dar paso a la conversación, preguntas, me quedo con esta idea para no atiborrarlos, porque ya el tiempo rompe también la concentración. Entonces me quedo con este esquema, con esta conclusión, ¿no es cierto? Hagan que el joven, que el alumno, descubra su forma de pensar y su perspectiva desde el contraste. No hay tema trillado. Descubra su perspectiva a partir de la otra. Enséñenlo a mirar distinto, sabiendo cómo mira su compañero. Y esto en estrategia se puede hacer de la siguiente manera. Conversa con él. ¿Cómo lo ha mirado? Indaga. Más que metacognición, haga metacognición, o sea, una meta más arribita, ¿no? Y ya sabemos, amplia teoría y lo peor de lo peor, evitemos cualquier parálisis paradigmática. Y aquí voy a lanzar algo irreverente y me disculpan, no hay nada peor que estos exámenes de opciones múltiples cerradas. O esta es la respuesta. No hay nada mejor que abrir las posibilidades de pensamiento, dar la posibilidad de que piense de diferente manera y que te explique cómo está pensando. Porque eso es la competencia. Recién entonces daremos el salto de la educación frontal cognitivista a la educación competencial. Y recién entonces haremos realmente investigación. Y nuestros concursos de FENSID, donde gana el que tiene más plata, que tiene un conocimiento, un prueba que ya lo han hecho. Siempre he peleado cuando me invitaban en las UGELs para ser de jurado, que el puntaje, que más de la mitad, el rubro, innovación y utilidad, tengan los 2/3 del puntaje, ¿no? Y en otras fichas les ponían en los esquemas presentación, orden, que no sé qué, cuando en realidad la ciencia es ver lo mismo, pero de otra manera. ¿Cómo? Viendo cómo los otros piensan distintos y afirmando lo tuyo en contraste y a la vez confrontación y aprovechamiento y sinergia de las otras visiones. Hasta aquí esta primera parte para dar paso a quizás la conversación o cómo lo habrán ustedes diseñado el esquema. Gracias, doctor. Para hacerles... Bueno, doctor, en este interín que tenemos para plantear nuestras preguntas, nuestros problemas, ¿qué tan importante es la perspectiva del estudiante en comparación con lo que le puede decir el docente que haga? Yo creo que es la parte central, la parte fundamental, justamente, ¿no es cierto?, todo esto que hemos hablado
de las inteligencias múltiples, las diferentes formas de ver el mundo, las diferentes culturas, la interculturalidad. Por ejemplo, la interculturalidad no es solo un asunto étnico, cultural, costumbrista o de situación social. La interculturalidad también abarca el modo de ver el mundo, ¿no es cierto? Hay culturas que ven el mundo de diferente manera, ¿no es cierto? Los que viven en la población andina saben diferenciar los diferentes tipos de ichu, climas, espacios. Uno que vive en el Alaska saben mejor los colores y los matices. Un chico que ha trabajado fuertemente en agricultura exactamente sabe las dimensiones y es una persona que va a ir a la ciudad y va a triunfar y tiene una matematización distinta. Ustedes ven, por ejemplo, las construcciones incas o las moches, van a ver que sin haber tenido fórmulas, tienen logros geométricos, trigonométricos importantes. Habría que ver cómo han pensado esa realidad. Entonces, es importante conocer la perspectiva del alumno porque la perspectiva está íntimamente relacionada con el tipo de inteligencia que tiene. Y ese tipo de inteligencia, que conozca el otro, que tiene otra inteligencia, ¿no? Le ayuda mucho. Entonces, esa interacción, o sea, no basta que uno tenga su perspectiva, como digo. El centro de esta charla, de esta tarde, ha sido que conozca la suya conociendo las otras, para que redefina a su vez con las otras, ¿no es cierto? Es esa la dialéctica, pues, ¿no? Tesis, antítesis, y de los dos sale una síntesis, ¿no? Negación de la negación y afirmación, como dicen, ¿no? Otros. Entonces, es eso lo importante, ¿no? Porque de ahí va a salir cómo está mirando él, y de allí van a salir nuevas teorías y nuevas perspectivas para hacer investigación. Está sin micro, sin audio. Tiene razón. Gracias. ¿Qué consejos nos daría para plantear adecuadamente los problemas en una iniciación a este proceso de investigación? Justamente cuando él ha escogido un tema, por ejemplo, ha escogido el COVID, ¿no es cierto? Entonces, ha leído sobre SARS-2, ha leído sobre la mutación, ha leído sobre los contagios, ¿ya? Entonces, lo está mirando desde un plano médico, biológico. Pero resulta que otro joven le interesa ver el SARS-2 o COVID-19 desde su origen. ¿Qué pasó? Porque el 19 ya se sabía en octubre en Wuhan y Pekín dijo que no se difundiera la noticia. Entonces, otro lo va a ver desde el plano de vista de la polución, ¿no es cierto? No, el COVID tiene una estrecha relación con la polución. Estamos matando animales, estamos depredando medios ambientes, ¿no es cierto? No, otro lo va a ver, no, es parte de la guerra comercial. Entonces yo creo que cuando se pone un tema para problematizar y motivar, tenemos que también como profesores darle las diferentes perspectivas sobre ese tema. O sea, estoy diciéndoles que no le den el tema así en seco, en frío, no le den el tema así en duro, en frío, en una cosa muerta. Pónganle el tema jugando con el mundo, problematizándolo. De tal manera que ustedes, oh, mira, el SARS-2 o COVID-19 había tenido varias implicancias. ¿Puedes descubrir una más? ¿Puedes descubrir una implicancia más? Ahí le das la perspectiva. Ya no quiere investigar el SARS-2, quiere investigar más bien solo la parte de digamos, las relaciones bióticas, ¿no es cierto? Lo que se llaman los ecosistemas. Ya, perfecto. Ya, no te importa mucho. Entonces, también en ese tienes que darles mayores perspectivas, entradas. Oye,
no solo es una vista ecológica, que se ve solo el organismo, también tiene que ver el organismo en su comunidad. Pero me han dicho que la comunidad no importa, que hay organismos que resisten a diferentes comunidades y se adaptan. Pero en lo posible, yo recomiendo que los temas donde tengamos que motivar sean temas, esto que se llama en la investigación, esta parte importante, la justificación. Entonces, dos cosas que en la investigación tenemos que lograr: que sea útil. O sea, yo no voy a investigar pues, algo porque me gusta, ¿no? La ciencia tiene que darnos una herramienta para solucionar problemas, ¿no? Cómo hacer oxígeno, cómo transformar el combustible, el oxígeno industrial, por ejemplo, en oxígeno médico, ¿no? Que es el gran problema que hemos tenido ahora, ¿no? Entonces, creo que esto le da significatividad, le da utilidad, le da una ética a la ciencia, y ahí es otro campo que tenemos que trabajar, y le da pertinencia, y le da el gusto, la problematización y el enganche emocional, ¿no? Pero ya desde ya hay que irlo problematizando, ¿no? Enseñándole cómo se problematiza, cómo es que un mismo tema tiene diferentes aristas y muchas de ellas aparentemente contradictorias. Eso le gusta al alumno, le gusta el desafío, la aparente contradicción, el problema cognitivo. Por eso es muy, muy importante, ¿no? Y de ahí que ya, pues ya lo elevamos de nivel y ya tenemos un problema hecho, ¿no? Pero para los alumnos chicos de la básica tenemos que empezar con eso, descubrir cómo están mirando los diferentes jóvenes o alumnos para que mi mirada, lo afirme mejor. Nos pregunta la profesora Carmen Risco, ¿cómo desarrollar el pensamiento científico en los niños de la etapa preescolar? Yo le doy un desafío simple, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto el autoinstructivo de las rúbricas de desempeño. En la rúbrica de pensamiento racional hay un video muy bonito que les voy a enviar también, donde una profesora muestra, ¿no es cierto?, arena fina, arena con grava, arena con mucha grava y fina mezclada, ¿no? Y al mismo tiempo les muestra un colador, les muestra un mortero, una jarra, un martillo, ¿no? Un rodillo, y les dice: niños, ¿cómo convertir esta arena, que está toda mezclada con grava, con piedras grandes y arena fina, en esta arena fina que le pone en otra mano, ¿no? Pero antes de que hagan, díganme cómo hacerlo. Fíjense, en esa pregunta, en los razonamientos que va a tener el niño de cómo hacerlo, cuando ya lo está expresando, ya está demostrando perspectivas. Yo voy a moler con este rodillo la arena. Oiga, ya está pensando. Él tiene un paradigma del moler. ¿Ya? Fíjense, en un acto tan de motriz fina y gruesa, ya está expresando: yo voy a hacer, disolviéndolo, voy a hacerlo con agua. Ya tiene el paradigma de la disolución. Otro niño dice: yo lo voy a cernir. Entonces les hace experimentar. Y después de la experimentación, ustedes van a ver el video, lo tienen ahí, les he enviado, van a ver cómo la profesora no se queda: muy bien, tú has cernido y has logrado. El que ha mezclado con agua ha hecho un barro y no lo ha podido. El que ha molido no ha podido molerlo. No, sino que termina diciendo qué cosa, por qué tu pensamiento de moler surgió y cómo es que comprobaste que no era el adecuado. Y el niño dice: bueno, es que no se podía moler, había que moler más. Entonces ya va explorando la profesora en los niñitos el modo de pensar y la perspectiva que tienen. Hay perspectivas de pensamiento. Y hace que al intercambiar sus experiencias,
él conozca la perspectiva del uno y el otro el uno del otro, y así del otro, del berencejo, y van notando que, o sea, hay muchos de ellos afirman su posición. Si yo voy a moler, tendré que moler con algo más pues contundente, que realmente haga arena fina. El otro dice, si tengo que disolver, tendré que disolver con un sistema que después recoja. Fíjense, en lo más práctico, en lo más elemental, ya hay ese pensamiento. La epistemología no es de los epistemólogos. Hasta cuando salimos a la calle, tenemos un plan, una hipótesis, una intencionalidad, ya lo estamos haciendo, pero solo que hay que darnos cuenta. Sí se puede, o sea, desde chiquito se puede. Entonces, a medida que va entrando al pensamiento abstracto del puber, más tarde ya en el sexto, séptimo ciclo, ya mejoraremos todo. Pero sí, con que solo logremos que sepa su perspectiva y conozca otras perspectivas, suficiente. Ya en la universidad, si es que es científico, o si es que estudia una carrera técnica, lo descubrirá. En la carrera técnica le va a servir como base, pero finalmente esto se va a hacer en la universidad. Desgraciadamente que hoy las universidades están hechas para la chamba y para el cartón. Las universidades debían ser solo para científicos, más la básica, y un buen sistema económico debería darnos trabajo. Se ha saturado la universidad y justamente esa es la causa de que en la universidad no hay investigación, porque se ha saturado demasiado. Entonces, yo creo que sí, desde niño se puede hacer, desde infante se puede hacer, y solo haciéndoles dar cuenta en la metacognición, metacognición, cómo es que han procedido con las habilidades motoras finas y gruesas. Gracias. La profesora Luzmila nos pregunta, ¿cómo fomentar en los estudiantes el pensamiento holístico? ¿Cómo? Los pensamientos holísticos. Holístico, así es. El problema es que cuando los profesores de secundaria no sé por qué hacemos islas. Hasta ahora tenemos el grave problema, los profesores de secundaria, de conversar entre nosotros. Y yo creo que ya estamos avanzando, ¿no? Los profesores de secundaria tenemos problemas en conversar. Yo creo que de vez en cuando los profesores de secundaria deberían reunirse con los de primaria, que son unos expertos en pensamiento holístico. Los de primaria, discúlpenme, los de secundaria o los de superior, ¿no? Yo creo que los de inicial y los de primaria son más profesores, porque en realidad, ¿no es cierto?, en secundaria, con excepciones, por supuesto, con los grandes avances, nos perdemos en especialización. Y eso es muy grave, muy grave. Por ejemplo, solo para enseñar permanencias para allá, la historia de la corrupción, ya está, la historia de la corrupción, la historia del autoritarismo, de la democracia, ahora que estamos en elecciones. El profesor de historia te tiene que enseñar la evolución, ¿no es cierto? Ya está, la democracia, las elecciones. El profesor de cívica te tiene que enseñar la implicancia de los poderes de las instituciones. Pero el profesor de matemáticas te tiene que enseñar las proporciones del tiempo. El profesor de física o ciencia te tiene que enseñar cómo la tecnología influencia en los regímenes políticos y viceversa, la política en la tecnología. Entonces, de tal manera que si yo voy a estudiar la polución o los fenómenos de pandemia, yo te daré una visión histórica. Y yo sé, por ejemplo, que cada 7 siglos hay una pandemia. La última pandemia fue en el siglo XIV, la anterior fue en el siglo VII, por eso que cayó el imperio medieval y empezó a surgir el Sacro Imperio Germano-Románico. Un profesor de biología me tiene que enseñar la evolución de los virus, todo lo que es la teoría de retrovirus, por ejemplo. Uno de matemática me tiene que enseñar las proporciones de muertes. Entonces, no puede haber pregunta, no puede haber exploración de perspectivas si es que tú no conoces y no tienes un manejo interdisciplinar holístico. Porque justamente es esa gama
esa plataforma de moverse en el gran espectro, el que te hace ver que hay diferentes miradas. Si no tienes una cultura sólida de gran espectro, ¿cómo vas a ver de diferente manera las demás, un solo objeto? ¿Y cómo vas a incentivar e inducir al alumno a que mire de otra manera? Por eso a mí me parece sustancial, sumamente sustancial, el pensamiento holístico, la formación cultural amplia de un profesor que tiene que dominar todas las demás áreas y sobre todo el conocimiento de filosofía e epistemología. No a los niveles pues de Husserl, de un Kant, de un Heidegger, no, mínimo, mínimo. Si no tienes eso, ¿cómo vas a dar la idea de mirar diferente? O sea, solo se mira diferente desde la montaña, no desde abajo, como la ardillita. Solo se mira de frente, de diferente desde la posición satelital. Por eso es una gran necesidad conversar entre disciplinas, hacer juntos la planificación anual, diversificar juntos la currícula. Porque ya te toca a ti esto, ya vamos a tocar tal tema, tal competencia, ni siquiera tema, porque ya sigo pensando a la antigua, ¿no? Ya tal competencia vamos a desarrollar, pero tomando este tema ya. Tú te encargas de la parte matemática, tú de la biológica, tú de la social. Entonces hacemos un conjunto. Y ese conjunto nos va a dar la posibilidad de hacer lo que estoy recomendando en aula. Encontrar diferentes perspectivas. Solo así. Entonces, buena pregunta y a mí me parece esencial esa parte del manejo de la mirada de satélite más que de la ardillita. Muchas gracias, doctor. Y finalmente nos piden que si nos podría proporcionar algunos ejemplos sobre metacognición relacionados con específicamente la ciencia y tecnología, con el área de... Miren ustedes, ya, yo me quedo con este método, así, simple, así, ya, y ustedes enriquezcanlo, que son geniales. Cada vez que desarrollemos una unidad o una competencia o avancemos en una competencia, yo siempre cuando capacito, ¿no? Les digo, oiga, si no han terminado los procesos mínimos de logro de desempeño, que es una microcompetencia, no terminen en la unidad, porque la unidad es eso, es una unidad mental, ¿ya? Lo que yo les invito es que ustedes programen unidades cuyo método y estrategia sea centralmente el descubrir la manera de ver las cosas a la actividad que van a realizar. De hecho, que ya todos trabajamos por proyectos, trabajamos por productos, ¿no es cierto? Por un resultado, ¿no es cierto? Por un constructo. Eso se llama ya, vamos a hacer un constructo, ¿no es cierto? En ello hay que adicionarle, hay que enfatizar y incidir en la metacognición. A ver, una forma. Después de haber hecho un trabajo léeme un texto, tú que has entendido, sobre el SARS-2 COVID-19, no sé, ya. Te van a presentar diferentes perspectivas, ¿no es cierto?, sobre una misma lectura, por ser simplón, ¿no?, para centrarme en el método. Seleccionas los productos que más divergen y los haces juntar a los dos jóvenes de las dos posiciones más divergentes. Entonces, con una especie de, pues, protocolo, cartilla, no sé, de preguntas, haces que ambos conversen. El objetivo es que el uno descubra cómo ha pensado el otro, cómo ha llegado a ese punto donde él no ha llegado. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de que hay otra manera de pensar y cómo es esa otra manera de pensar. Cosa que le va a enriquecer mucho a él y también a la otra persona.
Entonces yo creo que esa práctica, esa línea de práctica, de confrontar cómo ha pensado el uno con el otro, ya de por sí es riquísima. Pero hay que orientarlo después, por supuesto, a que él lo haga como un proyectito, ¿no es cierto? Que de ahí plantee su problema cognitivo, ¿no es cierto? El problema de la investigación, de ahí saque la hipótesis, y de la hipótesis saque la comprobación, ¿no es cierto? Porque de ahí empieza pues la investigación. Entonces, todo lo que he dicho esta tarde es el problema. Teniendo el problema, tienes el 80% de la investigación. El problema es el problema epistemológico. Entonces, de ahí ya dirás, ¿no? Ya de ahí haces ya lo que se llama tirar línea para la hipótesis. Y la hipótesis de por sí, solita, va a comprobar si es así o no, o se va a desechar solita la hipótesis. ¿No es cierto? Entonces, ese ejercicio a mí me parece sustancial. Confrontar diferentes maneras de pensar, conversar sobre ello e indagar el uno al otro. Esa es para mí la clave de toda actividad de aprendizaje que debe ser central desde el primer ciclo hasta el séptimo, desde el primer estándar hasta el octavo, ¿no? Gracias por sus consejos. Para comentarles a los participantes en esta tarde que en el chat de esta reunión se encuentra el documento que mencionó el doctor sobre Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, para que lo puedan descargar y dar lectura correspondiente. También recordarles que en el chat de la reunión está el formulario de asistencia. Tenemos la sala llena, 100 participantes, pero no todos han llenado el formulario de asistencia. Les pediría, por favor, que para dejar constancia de su participación en esta tarde, llenen el formulario de asistencia que se encuentra en el chat de la reunión. Doctor, ha sido un placer y un gusto tenerlo. Voy a dejar en uso la palabra a la jefa del área de gestión pedagógica de UGEL Virú. Se despide, Anel. Profesora Carmela Valdivieso Salinas. Bien, profesora Lidia, muchísimas gracias. Buenas tardes a directora Ania, buenas tardes, doctor Martín Romero Pacheco, quien pues nos acompaña el día de hoy con tan nutritiva ponencia, a los directores y docentes presentes que se han dado cita para seguir enriqueciendo esos conocimientos, ¿no?, que es necesario aplicar en nuestra práctica pedagógica. Y vemos esa importancia de la investigación científica en las diversas áreas, en los diversos niveles educativos para la mejora de nuestros aprendizajes de los estudiantes. Pues ahora el currículo nacional, específicamente en el área de ciencia y tecnología, nos pide, ¿no?, formar esos ciudadanos capaces de cuestionarse, capaces de buscar una información confiable, capaces de seguir analizando, de sistematizar la información, de explicar todo lo que encuentra para una toma de decisiones, pero fundamentadas en un conocimiento científico. Y más aún, para nosotros poder comprender y nuestros estudiantes logren entender todos esos fenómenos que suceden alrededor en la vida cotidiana. Le agradecemos de una manera muy especial, doctor Martín Romero, y esperemos que no sea la primera ni la última, sino sean muchas otras más, puesto que nos enriquece bastante para poder seguir fortaleciendo nuestra labor como docentes, que somos la base de la sociedad, ¿no? Le agradecemos bastante. Yo soy agradecido y honrado por esto, y me he sentido muy bien, y espero que haya servido siquiera un poquito esto. Sí, profesor, muy agradecido, profesor. Estaba excelente. Todos le agradecemos, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, profesora Lidia, por esta reunión programada, y a todos ustedes por su participación, estimados directivos y docentes. A cuidarse y pues esperemos un pronto reencuentro nuevamente, doctor Martín. Con mucho gusto, cuando gusten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Gracias, maestro. Encendemos nuestras cámaras para algunas tomas de la reunión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias al doctor por la ponencia. Muy interesante. Muchas gracias. ¿Ya lo vio, don Carlos? Ojalá les haya servido, ojalá haya servido. No, Sí. está bueno, doctor. Definitivamente que sí, doctor, si me permiten unos minutos. Hay una frase o una expresión que usted lo dijo, que si los docentes empezamos a hacer esta práctica. Se cortó, profesora. Tu audio. Estaba hablando. Su audio. Elba, tu audio. Estoy con el audio activado, ¿sí se escucha? Sí, Ahora ahora bien te volvimos a escuchar. Ya. Disculpen, las disculpas del caso, la red, como siempre. Bien, le decía que hay una parte con la que me quedo de la exposición, interesante todo, pero específicamente donde nos decía que somos los maestros quienes tenemos que empezar pues a que nosotros nos guste o definir esa investigación que vamos a hacer, que nosotros nos inspiremos para inspirar a los demás, que nosotros emprendamos esa investigación o qué temas vamos a llegar a investigar para que también a nuestros chicos hagamos lo propio. Entonces, desde ahí es donde vamos a empezar a continuar con nuestros chicos en estos momentos. Hay muchas cosas definitivamente, y como usted dice, no hay una verdad terminada, ¿no? Todo es un proceso, la ciencia sigue creciendo. Entonces, sigamos en... Muchas gracias, sí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los presentes. Será para hasta una próxima oportunidad. Muy bien. Hasta luego. Gracias, la profesora Liliana Sierra. Gracias. Gracias por la ponencia. Se quedó bien, perfecto. Gracias, profesora. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Muchas hasta luego. bendiciones a todos. Nos vemos. ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes a todos, colegas. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Bautista por estar presente en esta charla. Bendiciones, éxitos, colegas. Muchísimas gracias por todo. A usted, maestro José Antonio, de igual manera. Cuídese. Gracias, Gracias, profesor. Cuídense, Dios les bendiga. Gracias. Mañana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídate, Elba, nos vemos. Hasta luego.